Señor, aquí estamos delante de ti, de nuevo, Señor, un domingo más, Señor, para abrir tu palabra que nos hace tanto bien. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra, Dios mío, Señor, alumbra unos lugares muy oscuros muchas veces de nuestro corazón. Dios mío, Señor, tu palabra nos libra de errores, Dios mío, Señor, de soberbia, de cosas ocultas que hay, Dios mío, Señor, y por eso te pido que tu palabra alumbre en este día. Tu palabra también sea como una semilla para que sea plantada y produzca mucho fruto para la gloria tuya. Asístenos con tu espíritu en esta hora. Ayúdanos a estar centrados en ti, en tu palabra, Señor, y que podamos disfrutar, Dios mío, Señor, Dios mío, de quién eres tú. Déjanos verte en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a proseguir en este día con nuestra serie acerca del Sermón del Monte. Así que acompañadme, abrid vuestras Biblias por el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 9 en adelante hasta el 15. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 hasta el 15. ¿Lo tenéis? Amén. Dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recordemos un poco, Jesús en este momento, si recordáis, está atacando la hipocresía de los escribas y los fariseos. Y el problema no son las obras de justicia, el problema no es la oración, no es el ayuno, no es dar limosna, el problema es la actitud que hay detrás de estas obras de piedades. Y los fariseos y los escribas hacían lo que hacían para que otros lo vieran. Ellos querían despertar en otros como un sentimiento de devoción hacia ellos, un halel fariseo, una propia alabanza, una propia gloria, de tal manera que ellos hacían las cosas con la finalidad de producir un efecto en el auditorio, en las demás personas, para que otros se quedaran sorprendidos con quién eran ellos. Buscaban su propia gloria. Y Jesús denuncia esta comedia. Por fuera es tan hermoso. Y todo lo que hace parece que es algo hermoso, pero por dentro están podridos. Están haciendo sus piedades para ellos. Así que Jesús está diciendo: no hagáis como ellos, no seáis como ellos. Y dice Jesús que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos delante de Dios, siempre siendo conscientes de que Dios está y que lo hagamos para agradarlo a Él y para esperar de su mano la recompensa. Después que Jesús establece estos principios generales acerca de las obras de piedad, da 3 ejemplos: dar limosna, lo tenéis ahí, la oración y el ayuno. Ya abarcamos en su día el dar limosna y ahora mismo nos encontramos en esta clase magistral acerca de la oración. Jesús enseñó cómo no debemos orar. No debemos orar ni como los escribas, ni como los fariseos, que lo hacían centrado en ellos mismos, exhibiéndose, pensando que realmente al hacer estas cosas iban a ganar pues una justificación delante de Dios, o iban a pensar los demás que ellos eran la creen de la creen. Así que no oréis como ellos, dice Jesús, pero tampoco oréis como los paganos, que piensan que por su palabrería, por su torrente de palabras que salen de su boca de manera irreflexiva, ellos piensan que por hacer estas cosas por largo tiempo y recitar un mantra constantemente van a afectar a sus dioses
y entonces le van a escuchar y le van a dar lo que ellos quieren. Ustedes no oréis así, está diciendo Jesús. Por el contrario, cuando oréis, centraos en Dios. Enfocaos vuestras almas en Él. Mira, ir a Él con naturalidad, sin rodeos, sin selfies, sin postureo, no pensando en las manecillas del reloj, estando con Él, intimando con Él, de una manera personal y sincera. Y ahora Jesús continúa su clase de oración. Con vosotros oraréis así. Y da el Padre Nuestro. Enseña el Padre Nuestro. La semana pasada lo que hicimos es ver el Padre Nuestro de forma general, ¿recordáis? Y sacamos algunos principios. Uno, que la oración del Padre Nuestro es una oración modelo. Jesús está diciendo, vosotros pues oraréis así. No dijo, vosotros diréis estas palabras así. Está hablando de un modelo, de un bosquejo, de algo que nos da Jesús para que después nosotros podamos poner allí todas nuestras peticiones, como un esqueleto, como unos principios que hay que tomar y que después hay que expandir. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo, pero la oración del Padre Nuestro también es una oración viva y poderosa, viva y poderosa. Y es así, no simplemente por las palabras que se recitan, porque hay millones y millones de personas que recitan estas palabras un día y otro día y otro día y no les afecta en absoluto a su vida espiritual. Siguen viviendo a espaldas de Dios aunque recitan estas palabras. No hay ningún efecto ni en ellos ni en los que les rodean. Así que no es decir las palabras tal cual. ¿Por qué es viva y poderosa esta oración? Porque el que la dice está vivo. Sí, ¿entendéis, no? Porque ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Porque el que la dice es un hijo de Dios. Y porque el que la dice lo dice no solo con unas palabras irreflexivas, sino con corazón, con mente, pone todo allí. Y que cuando está citando estas palabras, se está comprometiendo con lo que dice estas palabras. Por eso es una oración viva y poderosa. 3, la oración del Padre Nuestro. Estuvimos diciendo que es una oración en el nombre de Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, venid, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Sí, así como yo lo llamo, vosotros también lo llamaréis. Porque ahora estáis en mí y por medio de mí os podéis acercar a Dios como Padre. Él es el sumo sacerdote y allí está operando, está llevando a cabo esa función, ese oficio. Vosotros pues oraréis así. Está uniendo a los discípulos con Dios, Padre, por medio de Él. Así que hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, dice Jesús. Pedid en mi nombre, pedid en mi nombre, pedid aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabéis qué? Os será dado. Os será dado. Hoy con la ayuda del Señor vamos a comenzar adentrando un poquito más en las frases que aparecen aquí en el Padre Nuestro. Vamos a abarcar la primera frase. La sabéis hasta de memoria, ¿verdad? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre, ¿qué se te viene a la mente? De forma general, la palabra Padre evoca algo hermoso. Yo creo que pienso que es una de las palabras más preciosas del vocabulario humano. Padre. Enfoca unas imágenes positivas. Y después dice cielos. ¿Qué se te viene a la mente? También imágenes muy vivas, ¿verdad? Padre, cielo. Jesús combina estas dos palabras para que comprendamos a quién nos estamos dirigiendo. ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando oramos a Dios? Jesús no está exponiendo solo un problema que hay en los fariseos, en los escribas. No solo está exponiendo el problema de la actitud, de la motivación por el cual hace las cosas. Jesús está hablando de un problema aún más profundo. Detrás del problema de la actitud, de los deseos, hay otro problema más grande. La forma de orar no es el simple problema, ni las falsas motivaciones. Hay otro problema mayor. ¿Y cuál es ese? La falta de comprensión acerca de quién es Dios
y de cómo debemos relacionarnos con Él. Por eso falla todo lo demás. Por eso fallan las vidas. Por eso fallan las actitudes. Por eso fallan las formas de orar. Por una falta de comprensión acerca de quién es Dios. Y esto es lo más fundamental para cualquier obra de piedad. Saber quién es Dios. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Nos podemos decir, sí, sé a quién nos estamos dirigiendo, a Dios, pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Si dijimos la semana pasada que la oración es vital para la vida cristiana, y yo os animé a subrayar esta palabra, a ponerla en mayúsculas, a redondearla, o todas las cosas a la vez, aún es más vital, mucho más vital, conocer a quién nos estamos dirigiendo. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Según sea nuestro conocimiento de Dios, no meramente intelectual estoy hablando, sino también experimental, eso va a dar forma a cómo debemos presentarnos delante de Él. ¿Qué hace Jesús en esta primera frase de la oración? Hacernos entender quién es Él, quién es Dios, cómo debemos venir ante su presencia, cómo nos tenemos que relacionar, cómo debemos presentarnos. Martín Lutero dijo una vez que si tan solo pudiera comprender las dos primeras palabras del Padre Nuestro, nunca volvería a ser el mismo. Nunca volvería a ser el mismo. Comencemos. Padre Nuestro. Indudablemente los discípulos necesitan ser purificados, sí, que se les lave el cerebro, que se les lave el cerebro, que haya una purificación de algunas ideas preconcebidas y erradas de Dios. La falta de comprensión, el pecado de uno mismo e incluso las influencias de los religiosos de la época habían afectado a la manera de cómo ellos veían también a Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos, llamad a Dios, ¿cómo? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Recordáis que unos momentos antes Jesús había dicho a los ciudadanos del reino de Dios que tienen un Padre omnisciente que lo ve todo? Anteriormente había dicho que tienen un Padre que tiene cuidado de ellos, que sabe cuál es la necesidad que tienen ellos antes que se la pidan. Jesús en esta oración está haciendo un contraste entre la idea de Dios de los escribas y los fariseos y los paganos y la idea de Dios de Él. Este grupo religioso, los escribas y los fariseos, como la mayoría de los judíos, preferían unos títulos más elevados para Dios. Unos títulos como Señor, Soberano, Rey del Universo, Altísimo. Ellos tenían la tendencia a concebir a Dios como un Dios superior y muy, muy lejano, como casi imposible de tener una relación con Él. La palabra Padre, referida por Jesús, era algo bastante inusual en algunos escritos también de los tiempos de Él. Un estudioso alemán, se llama Joachim Jeremías, ha demostrado que esta palabra escuchada por los discípulos de Jesús tuvo que ser algo chocante y excepcional para ellos. Jesús llama a Dios Pater. Es una palabra en arameo que es Abba, Abba, y expresa de esta manera un carácter paternal de Dios, un carácter amoroso de Dios y una íntima comunión. Ahora bien, cuidado, hermano. Esta palabra en arameo, Abba, no es un término infantil de guardería comparable con papito. Habían otras palabras en griego para usar esa palabra, pero no se usa esa. La palabra papito en nuestro tiempo es demasiado coloquial y ligera para dirigirla al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, pater, Abba, significaba en aquel tiempo un término cordial, serio, pero también coloquial y familiar que usaban los hijos o las hijas adultas para dirigirse a su padre. Así que esta palabra no significa que Dios en su trascendencia está allí lejano, pero tampoco significa que Dios es papito, es mi colega. No. Jesús con esta palabra está manifestando la idea de comunión, de intimidad,
de seguridad, de afecto. Como dice un autor, podíamos parafrasear esta palabra como querido Padre. Querido Padre. Lo mismo fue escuchar a Jesús refiriéndose a Dios, querido Padre. ¿Qué fue lo que impactó el corazón de sus discípulos para que les dijera, mira, enséñanos a orar? ¿Esto cómo es? No sé, pudo haber sido eso. O viendo la comunión que tenía el Hijo con su Padre. Jesús le está diciendo algo así. Los fariseos conciben a Dios como alguien lejano. Por eso sus corazones están lejos de Él. No lo conocen. Pero vosotros, cuando os dirijáis a Dios, decirle Pater, decirle Abba, Abba, querido Padre. Lo curioso es que Jesús está diciendo que llamamos a Dios como Él lo llama. Como Él lo llama. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseña algo más que pronunciar una simple palabra. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, esta relación que yo tengo con el Padre, vosotros también podéis tenerla. Eso es algo maravilloso. Para eso es importante adelantarnos y pensar cómo era esa relación del Padre y el Hijo. O mirar hacia atrás y decir, ¿cómo es esta gloriosa intimidad del Padre y el Hijo desde la eternidad? Jesús ya en algunas ocasiones afirmó su preexistencia. ¿Recordáis? Cuando un grupo de religiosos se acerca y le tuvo que decir Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 17, 5 y 24, versículo también 24 de ese mismo capítulo, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasaba en la eternidad? Cuando no existía nada de las cosas creadas. Pues que Dios el Hijo se deleitaba en el calor del amor del Padre. Antes que el mundo existiese, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el Hijo de amor del Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el único Dios revelado en tres personas, están completos, satisfechos, unidos desde la eternidad, sin falta de absolutamente nada. En otra ocasión lo he dicho, que los estudiosos usan esta palabra, la que voy a mencionar ahora, para hablar de cómo era la relación de la Trinidad. Pericoresis. Pericoresis. Esta palabra se usaba para describir esa relación del Dios Trino en la eternidad. Y proviene del griego y significa recirculación, recapitulación. Por un lado se usa para expresar la idea de moverse o dar giros alrededor. Una palabra que toma nombre para una danza, en la que uno gira en torno al otro, entrelazados mutuamente como si fueran uno solo. No sé si habéis visto en alguna ocasión una danza tradicional en la cual todos se ponen en forma de círculo y se van mirando unos a otros y van danzando y van danzando y van danzando. Uno mira enfrente al otro, el otro lo mira enfrente al otro y van danzando con una misma armonía, con un mismo compás, con un mismo propósito. Pericoresis. Por otro lado, esta palabra se usaba también para explicar la existencia de unos en otros. Estar sentado en el mismo sitio. Así que estamos viendo moverse, danzar de forma envolvente, uno gira en torno al otro, entrelazados mutuamente como si fueran uno, se sientan en el mismo sitio pero cediendo el sitio al otro. Dios en tres personas, habitando en perfecta unidad de una sola y una misma sustancia, pero sin sufrir ninguna alteración. ¿Te entra en la mente? Atornilla. Intentar decir de otras palabras. Dios el Padre, desde la eternidad,
está en una danza con Dios el Hijo. Dios el Padre mira al Hijo y cuando lo ve, el Hijo le provoca alegría, regocijo y diversión al corazón del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito. Pero el Hijo mira al Padre y se ríe de placer, danza con Él, se regocija delante de su presencia y mientras tanto el Espíritu Santo los está envolviendo en amor. Ellos están completos, satisfechos, infinitamente, indescriptiblemente felices. Dios está sentado en una mesa de comunión constante, en un banquete cuyo deleite y disfrute es la misma divinidad. Y entonces, ¿por qué deciden hacer al hombre? Pues Dios Trino no necesita nada. Subsiste por sí mismo, está completo. ¿Por qué? ¿Por qué nos creó? ¿Sabéis por qué? Porque en ese banquete de amor sobreabundó eso, su amor. Sobreabundó tanto que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que disfruten ellos también de lo que nosotros disfrutamos. Que vengan aquí, que se unan a esta danza de amor, compartamos nuestro amor con un pueblo especial. ¿Te das cuenta? No sé si te estás dando cuenta, hermano mío. Eres hijo de Dios. Eres amado desde la eternidad. Tú no eres producto de un padre que decide traerte al mundo por sus propios fines egoístas, para su propio desarrollo personal, o para seguir con la prole, o para que alguien cuide del negocio familiar. Tú no eres un hijo no deseado. Desde la eternidad, Dios te había concebido en su mente para que tú disfrutes con el pueblo de Dios de esta danza, de este deleite, de este disfrute. Esta danza de amor es para ti. Dios quiere que tú te unas. Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos, ¿habéis visto cómo yo llamo a mi Padre? ¿Habéis visto la relación que yo tengo con mi Padre? ¿Habéis visto el banquete que yo me pego? También es para vosotros. También es para vosotros. Hermano mío, has sido creado tú desde la eternidad. Ya te tenía Dios ahí. Y entonces sobreabundó su amor. Y desde la felicidad tú fuiste concebido. ¿Sabéis para qué? Para la felicidad. Desde la felicidad para la felicidad. La gloria del Hijo, el gozo del Hijo eterno, el deleite del Hijo y la fuente de su felicidad también está dispuesta para nosotros. El Padre es para nosotros. El Padre es todo para Cristo y ahora es todo para nosotros. La mesa está preparada para los verdaderos hijos de Dios cada día. Cada día hay un banquete. Jesús nos está invitando por medio de él a ser envueltos por el amor del Padre, por el amor del Espíritu que ha derramado en nuestros corazones. Hermano, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando para venir diariamente a la mesa? Y no solo para dirigir unas palabras allí a Dios como Padre, imitar una oración. No, es para unirte a una danza, es para disfrutar con Él. Es para tener tiempos de comunión con Él, para alabarlo, para decirle, Abba Padre, tu amor se ha desbordado por mí desde la eternidad. Y entonces me constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, ¿sabes qué? Te cedo mi sitio. Estoy seguro en ti. Lo mismo no has tenido un buen padre terrenal, pero ahora sí. Tienes un Padre celestial al cual puedes acudir, el cual te trata con su inmenso amor. Él es tu Padre. Él te cuida como nadie. Así que vive para Él. Dile, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi dicha, tú eres mi felicidad. Hay una invitación diaria. Eso estaba haciendo Jesús. Venid, disfrutar, intimar, llamar a Dios Padre. Esa danza también es para vosotros. El problema de los escribas y los fariseos es que ellos tenían una cita con un Dios desbalanceado.
O sea, un Dios que habían creado ellos a su imagen, a su forma, a su entendimiento. Un Dios al cual ellos acudían sin un mediador suficiente. Ellos creen que merecen estar en la mesa por sus obras de justicia. Ellos quieren comer de las cosas del reino, pero no con el rey del reino. Quieren el mejor sitio, no le quieren ceder el lugar a Dios. Su soberbia los corona, están plagados hacia sí mismos, el orgullo. Es la hora de danzar, pero no bailan con Dios, ellos danzan con sí mismos. No aplauden a Dios, no lo miran, no lo piropean, no le ceden el sitio, no encuentran deleite en él, porque quieren su propia gloria. Queridos, qué torpes somos cuando está a nuestra disposición este banquete y no vamos. Y cuando creemos que estamos yendo, pero somos como los escribas y los fariseos, que venimos con postureos, que venimos con un corazón haciendo rodeos delante de Dios, con mucho orgullo delante de Él. Qué torpes somos. Cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. Necesitamos tener un buen concepto acerca de quién es Él, para disfrutar verdaderamente de ese banquete. Pero hay más. Jesús dice, vosotros oraréis así. ¿Qué más? Padre nuestro. ¿Recordáis cuando Jesús resucitó y se le aparece a María Magdalena? Y entonces María Magdalena va ahí a buscarle y dice, no, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, Jesús nunca dice tu Padre cuando se está dirigiendo a los discípulos, vuestro Padre. Porque Dios no es la posesión exclusiva de ninguna persona. Cuando oramos a Dios, oramos como miembros de su iglesia, como miembros de un mismo cuerpo. A Dios no se le encuentra en el individualismo o egoísmo. La oración pierde todo sentido cuando tenemos algo contra un hermano. ¿Recordáis la historia del hijo pródigo? Dice que le pidió a su padre la herencia, se marchó a Israel, derrochó todo lo que tenía en una vida desenfrenada y entonces cuando volvió en sí fue a buscar a su padre para pedirle perdón y su padre, lleno de bondad, lleno de amor, no solo lo perdona, sino que lo dignifica. Pero había otro hijo, ¿recordáis? ¿Qué ocurrió? El hijo mayor no entendió la generosidad del padre, ni la alegría del padre, y no quiere entrar en la casa. No quiere ni ver ni saludar a su hermano. Es más, ni siquiera lo llama hermano cuando empieza a hablar con el padre. Fíjate lo que le dice. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabe qué le contesta al padre? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, ha revivido. Era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. ¿Por qué le contesta de esta manera? El padre es como si le estuviera diciendo, mira, si tú dices que no es tu hermano, yo no soy tu padre. Pablo Martínez Vila dice, no podemos acercarnos al Padre si está uno alejado de sus hermanos o separado de ellos por muros de enemistad o indiferencia. Padre nuestro es algo, hermano, precioso, maravilloso, pero en la mesa se sientan más personas. No estás tú solo. Hay más personas que participan de la danza y son hermanos tuyos, hermanas mías. Aunque Dios ha creado un solo hombre, un solo pueblo, su iglesia. Padre nuestro es una advertencia también solemne. Podemos llamar a Dios Padre. Él se ha hecho cercano por medio de Jesús. Nos está invitando, pero debe ir acompañada de una relación saludable con los hijos de Dios. ¿Habéis visto cómo acaba la oración? Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué tiene que ver eso ahí? Está hablando de la oración del Padre Nuestro y dice amén. Y dice, pero si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a vuestros hermanos, ¿no? Padre tampoco perdonará vuestras ofensas.
queremos tener una relación bien, tenemos que tener una relación bien con nuestros hermanos. Continuemos. Versículo 9 dice, Padre nuestro que estás, aunque dice estás en los cielos, eso no está diciendo que los cielos contienen a Dios. A Dios no lo puede contener nada. Es más, Dios contiene todas las cosas en la palma de su mano. Es una expresión para darnos a entender la inmensidad, la trascendencia, la idea que nos da aquí de la majestuosidad de ese Padre. Hay un balance perfecto en los atributos de Dios. Dios es Padre, pero también está en los cielos. Dios está cerca, pero también es trascendente, está por encima de su creación. Dios es Padre, pero Él es el soberano Rey. Es un Padre tierno, pero también gobierna con justicia y equidad. Es un Padre que se acerca a nosotros, pero es un Rey exaltado al cual debemos acudir con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos. El problema de los griegos era que ellos hacían sus dioses a medida. Ellos, por ejemplo, veían un trueno, un relámpago y decían, ya tenemos nuestro dios, el dios Zeus. O veían el vino y decían, ya tenemos nuestro dios, Dionisio. Y entonces le daban propiedades humanas, lo domesticaban, se inclinaban hacia ellos y hacían un montón de oraciones como especie de mantra y repetían una y otra vez por un montón de periodo de tiempo y decía, seguro que nos va a bendecir nuestros dioses. Es un Dios trascendente. A Dios no se le crea, Él crea todas las cosas. Dios es majestuoso. A Dios nadie lo controla, Él controla todas las cosas. Jesús está diciendo, no imitéis la oración vana de los griegos. Es como sentarse y esperar que Dios te sirva. Te colocas allí en el asiento, te sientas y entonces Dios se convierte en tu sirviente. Mira, tráeme una de buena salud. Y pronto, que si no yo te despido, que dejo de cantarte. O tráeme un buen trabajo que cobre mejor. O una vida con menos problemas y hazlo rápido, si no dejo de congregarme. Esta gente quiere a Dios, pero no para bailar y gozar de Él, sino para que le pinche la música en la fiesta. Estás en los cielos. Y esto nos da equilibrio. Dios es nuestro Padre. Tenemos una confianza para hablar con Él, pero está en los cielos. Nunca podemos venir a Dios con arrogancia, con presunción, ni con ligereza, ni irreverencia. ¿Te das cuenta, mi hermano, que nuestro concepto de Dios nos va a dar forma a nosotros? Va a dar forma a nuestras actitudes. Podemos ser humildes o arrogantes. A nuestras palabras, podemos estar centrados en Dios o centrados en uno mismo. E incluso, ¿sabes qué? Tanto afecta nuestra idea de Dios que incluso afecta también a nuestra forma de cómo orar, a nuestra postura del cuerpo. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Fíjate en Jesús. Las mismas escrituras detallan ciertos gestos de Jesús cuando va a orar. En Juan 17 dice, y alzando los ojos al cielo. O Jesús en Getsemaní se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Ahora bien, yo no estoy pretendiéndote decir qué forma corporal es la adecuada para orar. Lo que te quiero decir que así como sea tu concepto de Dios, incluso va a afectar hasta la forma de cómo tú te diriges a Dios. Tu conocimiento de Dios va a afectar a todas las áreas de tu vida. Y yo creo que en estos días hemos reducido tanto a Dios, recordáis los de mi tiempo, aquellos que no sois de mi tiempo, a lo mejor no os acordáis, esos cochecitos muy pequeñitos, que se llamaban Micro Machine. Micro Machine.
Bueno, ahora a mis hijas no le puedo hablar de los Micro Machines, pero le puedo hablar de los Miniverse, que son unas comiditas así muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y nosotros reducimos a Dios de esta forma. Y entonces esto afecta a nuestro evangelismo. Y estamos presentando a un Dios como desesperado. Como que sin el hombre Dios no... O manifestamos ese Dios reducido en nuestro compromiso en el servicio cristiano. Y en vez de pensar de que servimos al más grande, al que está en los cielos, y que vamos a tener una recompensa eterna, empezamos a servir al más pequeño, a nosotros, a nuestra comodidad, a nuestras cosas. Una falta de balance en los atributos de Dios puede hacer que nos tiremos desparramados allí en el sofá, pongamos los pies allí en la mesa y está allí Dios delante de nosotros. Lo que me vengo a referir es que tener un concepto errado de Dios hace que pueda venir ante su presencia a los servicios de adoración con pasividad, pensando en el móvil mientras estoy escuchando la palabra de Dios. Hasta las formas corporales nuestras. ¿Quién es Dios? No es tu colega. Padre nuestro, que estás en los cielos. Estamos delante de un Dios majestuoso, de un Dios que se merece toda nuestra disposición, todos nuestros pensamientos, toda nuestra mente, todos nuestros afectos. Cuando cantamos, merece el mayor grito que podamos dar para Él, para su gloria, para su honra. Cuando hablo de grito, ¿me entendéis? Del mayor afecto del alma. No hace falta que gritemos. Pero si tú eres una persona efusiva, cuando vas a ver el fútbol y cuando vienes a la presencia del Señor. Hermano, qué importante es que tengamos un concepto correcto acerca de quién es Dios. Mi papaito, no, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el de ojos demasiado limpios para ver el mal. Así que tener un conocimiento de Dios bueno es una bendición, pero también es una temeridad si eso no va acompañado de santidad. La falta de balance en los atributos de Dios también hace que tengamos falta de expectativa cuando venimos a orar. Oramos pero sin creer que Dios pueda hacer lo que estamos pidiendo. ¿Recordáis cuando Pedro fue encarcelado? Y dice que los demás, otros discípulos, estaban en una casa orando por Pedro. Y entonces oraban por él. Y bueno, Dios lo sacó de allí de la cárcel y se dirigió a la casa y tocó allí a la puerta y la que estaba allí no le quiso ni abrir porque estaba con un gozo tremendo. Entonces fue allí al grupito que estaban orando. Mira que está aquí Pedro, que está... Y dice, tú estás loca. Será su ángel, ¿no? No estáis orando por eso. Dios es inmenso en poder. Dios es inmenso en poder. Padre nuestro no está hablando de la cercanía de Él, que está en los cielos, no está hablando de su trascendencia y majestad. Hay una familiaridad santa y amorosa al decir Padre, pero grandiosa reverencia porque no es cualquier Padre. Hay ternura paternal, pero ante su palabra tiembla la tierra. Es nuestro Padre que cuida cada detalle, pero es el soberano que controla todo detalle. Es tierno Padre, pero poderoso gigante. Ese es Dios. Ese es al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Amén. Entendiendo todo esto, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Pues quiero darte dos cositas. Antes de orar, haz una pausa. Haz una pausa. Considera primero a quién te estás presentando. A tu Padre que está en los cielos.
La realidad de Padre nuestro que está en los cielos debe llevarnos a este primer paso, al recogimiento. Recogimiento. ¿Recordáis a Job en medio de sus desgracias? Él habló y habló mucho, demasiado. Creía que Dios no lo había tratado bien, pero al fin Dios aparece en escena desde un torbellino y comienza a decirle a Job un montón de preguntas. Una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, que no sabía responder ninguna. Claro, lo desarmó porque Dios por medio de esas preguntas estaba mostrando su majestad, su poder, su gloria. Entonces le dice, Job, contesta. Tú lo sabes todo, ¿no? Contesta. Y dice, aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. El recogimiento era una práctica común de los cristianos del pasado. Es un tema central en la tradición cristiana. Lo vemos en Jesús, vemos los discípulos de Jesús, vemos a Pedro cómo se recogía, cómo se iba allí a la azotea de una casa a recogerse, a meditar, a orar, a buscar. Lo vemos en los padres de la iglesia, en los reformadores, en los puritanos. Mira, San Agustín habla de la necesidad de un silencio interno para poder escuchar y hablar con Dios. Él habla de la importancia de callar las voces externas y sobre todo las internas que distraen el alma. Él dijo, donde quiera que se extienda el alma del hombre, si no está recogida en ti, se disipará. Juan Calvino habla del recogimiento antes de la oración y que implicaba reconocer antes de orar la majestad de Dios y nuestra propia necesidad. El pastor reformado Richard Baxter alentaba a prepararse conscientemente antes de orar, eliminando distracciones y enfocándose en la presencia de Dios. Y dice, antes de orar, haz una pausa. Considera a quién te presenta y qué estás a punto de hacer. John Owen, uno de los teólogos más brillantes del pasado, dice, una mente distraída no puede ver la gloria de Dios en la oración. Recoge tu corazón antes de buscar su rostro. Recoge. ¿Cómo se ora? No diciendo nada, recogiéndose, enfocándose en Dios, meditando quién es Él. A Él vamos a dirigirnos. ¿Quién es Él? Martin Lloyd-Jones dice, sé lo difícil que es esto. No somos más que humanos y vivimos bajo presión de la situación en que nos encontramos, de las ansiedades, de los problemas, de las angustias mentales, de las heridas emocionales, etc. Estamos tan llenos de todo esto que como niños comenzamos a hablar de inmediato. Pero si queremos tener un contacto con Dios y sentir sus brazos alrededor, tenemos que ponernos la mano sobre la boca por unos instantes. Recogimiento, detenernos por un momento para recordar lo que vamos a hacer. Queridos, vamos a orar. Recógete. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿A quién nos vamos a dirigir? Pero hay algo más en esta primera frase del Padre nuestro que está en los cielos. Si nosotros tenemos un entendimiento correcto, va a provocar que en medio de cualquier situación tengamos paz. Jesús habla de las peticiones, ¿recordáis? Santificado sea tu nombre. Y primero las peticiones que van en relación a Dios y después las peticiones que van en relación a nosotros. Lo regular en nosotros es que pidamos lo nuestro. Pero es porque no estamos entendiendo a quién nos estamos dirigiendo. Si nosotros entendemos que tenemos un Padre bueno, que sabe nuestra necesidad antes que la pidamos, y que está en los cielos, que Él es el soberano que controla todas las cosas para el bien suyo y el bien de su pueblo, ya está todo. Que no hace falta ni que le pidamos, en un sentido. Ya Él sabe la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante es recogernos.
Si nosotros antes de comenzar a orar comprendemos la magnitud de esta frase, si nosotros comprendemos la amplitud del amor de Dios, del amor paternal de Dios, de su infinito amor que excede todo conocimiento, si empezamos a degustar eso, nuestras almas se aquietan y entonces podemos disfrutar del banquete. Dios no es una máquina de Coca-Cola que le ponemos €1 y saca algo. Pedí. No es intimar, es disfrutar. Es Padre nuestro que estás en los cielos, vengo aquí hoy, Señor, que hoy sea tu nombre conocido como santo, que venga tu reino, que mi familia pueda conocer. Pero hay deuda, pero hay falta de enfermedad, hay falta de salud, perdón. Hay situaciones complicadas con los compañeros del trabajo y entonces empieza a llenarte de ti mismo y te desenfoca. Recogimiento. Y después comprender a quién te estás dirigiendo. Si eso podemos llevarlo a cabo, vamos a disfrutar del Señor cuando estemos orando. Vamos a disfrutar del Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo te sientes? Jesús aquí nos está enseñando, nos está mostrando. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. ¿A quién oramos? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Padre que se ha hecho cercano a nosotros por medio de Él, pero un Padre lleno de majestad y de gloria y de poder. Así que esto debe ayudarnos a recogernos antes de orar. Ahora bien, para recogernos tenemos que tener tiempo. Y estamos siempre subidos en el tren de la velocidad. Pero es que además se nos junta que estamos en la época del auge del ruido. Hay ruido por todos lados, ruido que nos quieren distraer, aparatos tecnológicos alrededor nuestra, situaciones que enfrentamos tanto del exterior como de nuestra propia alma, donde está todo lleno de ruido. ¿Qué hacemos? Pues tu vida espiritual está en juego y la mía. O acabamos con ruido, o acabamos con velocidad, o nos pudrimos espiritualmente. Y lo sabemos. Y sabemos que vamos a una velocidad que no tenemos que ir. Y hay mucho ruido del cual nosotros tenemos a mano, del cual podemos quitar y no quitamos. Hermanos, si queremos orar, y la oración es la actividad más elevada del cristiano, necesitamos apartar ruidos. Necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, necesitamos meditación. No meditación trascendental, de vaciar la mente, no, de llenar la mente de la palabra. De llenar la mente de la palabra. Y para eso tenemos que apartar tiempo, dedicarnos a eso. Hermano, un recogimiento bueno y una buena comprensión acerca de quién es Dios nos va a llevar a orar bien. Si oramos bien, va a pasar cosas en un momento que no han pasado en días, meses y años. Estamos buscando muchas cosas que solo Dios puede hacer, pero nosotros con nuestras propias fuerzas intentamos y lo que tenemos que es orar. Pero como vamos a tanta velocidad, como vamos con tanta prisa, con tanto ruido, ¿a qué te estoy llamando en este día? A que tomes decisiones radicales en tu vida. Decisiones para que tengas una vida de oración fuerte. Toma resolución, sé valiente, aparta ruido, recógete antes de orar, enfoca tu corazón y para enfocar tu corazón necesitas la palabra. Meditar, profundizar en las Escrituras. Deja las peticiones más apremiantes, porque si tú captas la realidad de quién es Dios, tu alma va a estar descansada. Y ve cada día al banquete.
Ve cada día, toma la palabra, medita, deja que el Espíritu alumbre tus ojos para conocerlo. Mira a Jesús, conócelo más. Y entonces el gozo del Hijo será tu gozo. El disfrute del Hijo será tu disfrute. Querida alma que estás aquí, a lo mejor no puedes llamar todavía a Dios Padre en el sentido íntimo como lo hacía Jesús. La misma palabra dice que solo aquellos que reciben a Jesús tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios pueden dirigirse a Dios como Padre. Como Padre. ¿Eres hijo de Dios? ¿No lo eres? Entonces tienes que mirar a la cruz del Calvario. Porque allí el único hijo, está tomando el lugar de los pecadores y está siendo tratado como un bastardo, como deberíamos ser tratados nosotros, debido a nuestros pecados, para que ahora aquellos que creen en Él sean llamados hijos de Dios y puedan tener una relación con Dios. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Cristo sufrió tu lejanía para traerte la cercanía que tenía Él con el Padre. Así que cree y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, he vivido una espalda tuya. Incluso he cogido esta oración del Padre Nuestro. La he cogido. Pero para que tú seas mi sirviente. Perdóname, te cedo mi sitio. Te cedo mi trono. Te pertenece a ti. Y entonces vendrá el Espíritu Santo a tu vida. ¿Y sabe que va a clamar dentro de ti? Abba, Padre. Querido Padre. El Padre está a disposición nuestra. Está a disposición de aquellos que se arrepienten y creen en el Hijo unigénito de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor derramado, Señor, a favor nuestra. Voy a pedir al grupo si puede ir pasando por aquí mientras seguimos hablando con Dios. Queremos alabarte ahora, Padre. Tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, dando una comprensión más clara acerca de quién eres tú. Ilumina nuestros corazones por tu Espíritu. Enfócanos en ti y que podamos, Señor, nutrirnos cada día de ti, venir al banquete, disfrutar de ti. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por ofrecernos esa danza que tú disfrutabas en la eternidad, que sigues disfrutando y que ahora nosotros, con interrupciones, Señor, las disfrutamos, no las disfrutamos, pero que un día la vamos a disfrutar. Wow. Señor, de manera completa en la eternidad. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de ellos, porque nos podemos sentar a tu mesa. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por tenernos